vamos a platicar sobre su nuevo documental. Te convertiste, de hecho, en un documentalista comprometido. Hoy tenemos una gran invitada. Marta Anaya, la entrevista. Roy Campos es un hombre conocidísimo, pero bueno, nomás para los que no tengan una cierta idea, les decimos que es el presidente de Consulta Mitofsky, que es una de las empresas líderes en cuestiones de opinión pública. Y bueno, un personajazo, lo van a ver. Roy. Hola, Marta. Oye, qué momento estamos viviendo, prendido todo. En el mundo, ¿eh? Bueno, sí. En el mundo, es cierto. A ver, hay que situarnos en México, pero en el mundo. Porque, a ver. De hecho hay que ver qué pasó en los últimos meses en Latinoamérica del año pasado. A ver, Chile, Ecuador, Bolivia, Nicaragua, y qué pasó en Irán, en Irak, en Inglaterra, en Francia. Es decir, se prendió el mundo por causas distintas. Ojo, sí, efervescencia de mujeres, violencia. Sí, fraude electoral, lo que quieras. Y en México en este momento sí estamos viviendo un momento político, social, delictivo, un momento complicado. A ver, tú has seguido ahora sí que a los presidentes casi día tras día, ¿no? Sí. Por lo menos a los 5 o 6. De los 6 últimos. A los 6, fíjate. Yo no sé si es muy diferente lo que estás viendo de Andrés Manuel López Obrador hacia otros presidentes en su comportamiento. Él es distinto. O sea, él es distinto. Podríamos encontrarle similitudes en algunas cosas, ¿no? Pero es distinto. Es distinto en la forma de comunicar, es distinto en la forma de hablar. Es el primer presidente nacido en el sur del país desde Porfirio Díaz. O sea, es distinto, es distinto. Pero también la sociedad es distinta. Los medios son distintos, sobre todo los medios. Miren, todo cambio tecnológico en la historia de la humanidad conlleva cambios sociales y políticos. Nomás ahí recordemos que la revolución industrial acabó con el feudalismo, nada más, nada más, o sea, de ese tamaño, ¿no? Bueno, y nunca como antes habíamos tenido una revolución tecnológica tan rápida y tan impresionante como la que vivimos hoy. Así que yo te diría incluso que la llegada de López Obrador no se puede explicar sin los smartphones. O la llegada de Trump no se puede explicar sin los smartphones. O sea, la forma de comunicación del smartphone. Los famosos celulares. Los celulares con internet, que tienes radio, televisión, todo lo tienes ahí, y el noticiero es otra cosa ya porque las noticias estuvieron aquí en el día. Lo que él llama las benditas redes sociales, tiene la razón. Bueno, por ellas ganó. Y esas benditas se lo acaban hoy. Sí, porque son redes sociales. O sea, y las redes sociales no tienen jefe. Se mueven con otra dinámica, con otra rapidez. Son rápidas, baratas. Es otro asunto. Pero también muy pervertidas. Y llena de mentiras. De hecho, fíjate, hay un estudio que te dice que tiene 70% de probabilidades mayores de compartir algo falso que algo verdadero. Fíjate, qué impresión. Pero a ver, centrémonos en el propio Andrés Manuel. Llega con una gran popularidad. Sí. El año pasado, yo no sé si tú percibiste caídas como la que estamos viendo hoy. O sea, ¿cuál ha sido la secuencia de Andrés Manuel? Caídas impresionantes, la de Zedillo. Pero tiene una explicación. A ver, llega el 1 de diciembre de 1994 y el 19 días una devaluación y a los meses plantea subir el IVA del 10 al 15. Si no pierdes popularidad con eso, pues ¿cómo, no? O sea, caída, Zedillo, está bien. Caída, Peña Nieto en 2014, cuando se le juntó en un trimestre Ayotzinapa, Casablanca y Malinalco. Y después... Que fue en su segundo año, Que fue en su ¿verdad? segundo año, en septiembre del 2014. Y después el gasolinazo a inicios de 2017. Ahí fueron 2 caídas, ¿no? Pero López Obrador tenía más puntos para caer, porque llega impresionante. O sea, llega con 53. Gana con 53% de los que votaron. Pero una vez que gana, convence incluso a muchos que no votaron por él. Simplemente convenciendo con medidas simbólicas impresionantes que el ciudadano reclamaba que se hicieran. A ver, quitarle el fuero, obligar a declarar sus bienes,
quitar beneficios, guaruras, celulares, gastos a los funcionarios públicos. O sea, medidas que el ciudadano sentía como una venganza de decir es que estos viven en otro mundo, bájalos. Y entonces llega López Obrador, los baja y se le aplauden, hayan votado o no por él, de manera que llegó a tener impresionantes apoyos en donde se paraba. Mira, si tú lo veías en las giras, era impresionante cómo la gente se acercaba a tocarlo. Sí, es cierto. Era a tocarlo. Entonces, imagínate el ego del López Obrador. Por eso dice que la plaza lo alimenta, porque la plaza ve gente que lo quiere, ¿no? Entonces, el ego de un personaje que se siente llamado a cambiar la historia de este país. Y eso es lo que está tratando de hacer, cambiar la historia de este país. Entonces, entendiendo el personaje, entendemos lo que pasó y lo entendemos su comportamiento incluso. Llega y encuentra que gobernar es más difícil que hablar. Sí, ¿no? Sí, cree que dice, hágase la luz, pero no se hizo. Abrazos, no balazos y ya no va a haber inseguridad. O sea, es pedirles a las mamás que les digan a sus hijos que ya se porten bien y ya se van a portar bien. O dar becas implica que ya no va a haber sicarios. Sí, no, O sea, no es, o sea, sí necesitas gobernar, además de plantear un cambio mental, ¿no? O sea, el cambio mental hay que hacerlo, pero también requieres gobernar para arreglar los problemas que existen. ¿Había corrupción? Sí. ¿Va a dejar de ser corrupto el corrupto? Yo creo que no. Ese es un asunto. Claro. O sea, Pero entonces, ¿qué pasa con sus líneas de popularidad? O sea, de aceptación o de aprobación. mira, ¿para qué fue electo López Obrador? Para cambiar, ¿no? O sea, Sí. yo creo que es Y así ese que fondo, ¿no? a los que no les gusta lo que hace es que ese fue el mandato, cambiar. Cambiar las cosas, ¿no? Sí, cambiar formas de gobernar, formas de ser gobierno, formas de comunicar y formas de pensar. Entonces, cuando hace algo radical que está loco, es que tiene ese mandato, cambiar. Ese es el asunto. El problema es que mientras estás cambiando cosas, no estás solucionando cosas. Y entonces, a ver, ¿había una corrupción en farmacéuticas? Pues parece que sí, ¿no? Parece que había corrupción. Está bien. Y entonces voy a corregir que ya no haya corrupción y genero desabasto de medicamentos. ¿Y mato gente? ¿O qué hago? O sea, Yo creo que no midió consecuencias, sí, ¿no? ¿no? Es como a rajatablas, pero hay un efecto. Bueno, también había, le voy a bajar un poco menos el medicamento, o sea, es muy grave. Los fertilizantes. Había corrupción en la entrega de fertilizantes. Había taxistas inscritos como campesinos para que les dieran fertilizantes y luego irlos a vender. Como era padrón y era lleno de corrupción, apuntabas a tus familiares y todo para que llegaran y te dieran fertilizantes y luego los vendías. Y entonces dijeron, no, hay que limpiar el padrón. En lo que tardo en limpiar el padrón, no les di fertilizantes a los que sí tenía que darles. Y entonces generó problemas de cosechas. Pero entonces tú estás hablando de provocar tú mismo. Son a problemas través de que errores, provocaste, ¿no? en tu afán de tu visión de país. Tu visión de yo le llamo las 4T, las 4T de la 4T, y que tiene que ver, por ejemplo, con transferir recursos al sur del país. Esa es una visión que tiene muy clara. Hay que desarrollar el sur del país, porque nadie lo ha desarrollado históricamente. Creo que todos estaríamos de acuerdo. O sea, como visión está bien. No abandones el norte, pero sí es cierto, hay que transferir algo al sur, si no, no se va a desarrollar y se queda la pobreza. Otra es que transformar todos los problemas de México combatiendo la corrupción. Y si yo te digo, a ver, ¿qué problema hay en México? Educación, salud, campo. El que te diga, podríamos ver que atrás hay corrupción. Sí, digamos que es la línea que La línea cruza transversal, todos. si logra atacar ese problema, dice, se corrigen automáticamente hasta el foco que no prende afuera de tu casa. Lo cual no es así. Lo cual no es así. Es decir, sí es cierto el diagnóstico, pero no la solución. El diagnóstico es cierto, está trazado por la corrupción, pero no puedes decir, dejo de dar recursos de aquí. Lo de las estancias fue uno de los casos, etc. Otra visión que tiene es cuando ataca el neoliberalismo. Fíjate, la visión del neoliberalismo es, durante 36 años nos han dicho una frase muy bonita, que para repartir riqueza, primero hay que crear la riqueza. No tienen nada contra esa frase. Para repartir pastel, primero es el pastel. Bien, la frase está muy bonita. Dice, pero 36 años
hemos creado la riqueza y a qué horas la han repartido. O sea, solo se quedan en la primera frase. El neoliberalismo es eso, creación de riqueza, engañando en la segunda parte de la repartición de riqueza. Porque la pobreza sigue siendo pobreza. Claro, y los otros se quedaron con todo. Y cuando crece el país es porque crece la riqueza de los ricos, no la repartición. Entonces cambiemos el enfoque y empecemos mejor a repartir. Y empecemos y demos jóvenes construyendo, sembrando vidas, apoyos para abrir negocios. Y empecemos a confiar en que la gente genera riqueza y no que se hagan más ricos los que ya son ricos. O sea, esa es su tercera. Y la cuarta visión es que la inseguridad se combate desde la causa y no lo sacas de ahí. Y eso es a muy largo plazo. Esa es otra generación. Claro. O sea, eso tal vez no me garantice que los que hoy son niños no sean tan malos como somos hoy. Pero mientras, ¿qué hacemos los malos de hoy? Sí. O sea, ¿qué hacemos con el que trae un arma y está matando gente? Le decimos, no, espérate, deja darte un abrazo. No, hay que combatirlo. Entonces, sí, entonces son sus 4 visiones que yo creo que como diagnóstico es impecable. El diagnóstico de país es el único mexicano en la historia de México, el único en toda la historia que ha ido a todos los municipios del país. Ningún otro ha ido a todos lados. Ni Lázaro Cárdenas. Nadie fue, ni Salinas, no le busquen, nadie ha ido más que él a todos los municipios del país. Tal vez César Yáñez, que lo acompañó durante ese tiempo, pudo haber ido a todos, si es que fue a todos lados. Eso te hace que nadie conozca el país como él. Entonces, sí tiene un diagnóstico. Ahora, lo que está haciendo, ya descubrió que hacerlo no es igual de fácil, que tener un equipo que te siga tu idea no es tan fácil. Hay eso de que no sepa que no todos los jóvenes han recibido becas. ¿Quién le dijo que todos habían recibido becas? Lo que le pasó en Macuspana, ¿no? Ahora en su tierra. Sí han recibido y no aceptaba el no, porque alguien le había dicho que sí. No, y hasta ahora le cayó el 20, porque acaba de tener reunión con su gabinete para precisamente, oiganme, ¿qué pasó? Sí, o sea, él iba sentado, parado, creyendo que sí. Claro. Y le decían que no, y se enojaba. Pues es que alguien le dijo, no, ya todos tienen beca. Pues es gestión de gobierno. Gobernar no es fácil. Es que no tiene equipo, ese es su problema, ¿verdad? Bueno, hay que ser Morena, el partido en el gobierno es López Obrador. ¿Y de quién se formó Morena? Pues de políticos que ya existían, no se inventaron. Y esos políticos vienen de todos los partidos, no se inventaron. Entonces, pues es un equipo de políticos y de funcionarios que ya eran... Pero ese no es el problema, si fueran profesionales. Si fueran profesionales, o si le entendieran de qué quiere López Obrador. En otras palabras, no tenemos un presidente malo. No, pero es que yo creo que el problema no es que su equipo venga de otros partidos, sino que es gente ineficiente, porque su famosa frase de que 90% lealtad y 10 de eficacia, pues creo que ahí es el grave error, ¿o no? Sí, es como decir, quiero un chofer que me maneje con el 10% que sepa manejar, pero el 90% es que sea honesto. No, pues primero que sepa manejar, ¿no? De preferencia. Claro. Sí, es que platicas con la gente. Yo estaba el otro día con la gente del Seguro Popular. Me decía, pues la verdad es que no saben ni cómo hacer las facturas. O sea, después de un año. Sí. Que eso, fíjate, parte de la caída de López Obrador justo es que ya no va entrando. Y que el ciudadano ya espera. Por ejemplo, el discurso de... Me dejaron un cochinero. Está muy bien decirlo cuando llevas 1 mes, 2 meses, 3 meses. Pero cuando ya estás en tu mes 16 de gobierno, el me dejaron un cochinero, la primera respuesta, ¿y ya limpiaste? O sea, ya 16 meses ya limpia algo, ¿no? Entonces cada vez es más lejano el momento en el que entró. Entonces cada vez es más lejano es que estoy combatiendo la corrupción, 16 meses. Es que la inseguridad, 16 meses. ¿No? El 1 de diciembre del año que entra, cumple 2 años. Esa es la fecha que nos dio para que arrancara la salud bien, que acepta que está mal, ¿no? Y acepta, ¿no? Denme el 1 de diciembre, y para que la inseguridad esté bien. La pregunta es, ¿qué va a significar para él estar bien? Si la seguridad para él estar bien significa ya no creció, pues eso no es estar bien. Pues no. Estamos en los peores niveles, estamos en el infierno, estamos asándonos de calor y diciéndonos, pues aquí seguimos en el mismo calor, no ha crecido. No, bájale, o sea... Pero a ver, Roy, ¿qué es lo que está pasando que de repente vimos una caída tan abrupta en los últimos 3 meses? En los últimos meses, porque a ver, diciembre siempre es un mes relativamente bueno.
Y este mes, particularmente diciembre, fue bueno. Empezó diciembre, terminó la crisis Culiacán-Levarón, que le había pegado mucho en octubre, noviembre, y empieza diciembre con el asunto de que agarran a Genaro García Luna en Estados Unidos. Y eso cambia la agenda y es, mira ya, hace que se calle Calderón, hace que se calle Fox, ¿no? Y entonces la agenda se pone, para eso te elegimos, ya destapaste corrupciones, va. Aunque parecía que iba a superarrancar, ¿no? Ya, como que era el nuevo arranque. Y diciembre pues, es como de ánimo positivo. La Virgen de Guadalupe, las posadas, las vacaciones, Navidad, aguinaldo, sube el salario mínimo 20%. O sea, diciembre es un buen mes, pero inicia enero desde los últimos días de diciembre. Inicia enero con las noticias de cuestas de enero, que a todos los presidentes les tocan las cuestas de enero. Pero no hubo un gasolinazo, por ejemplo. No. O sea, si la cuesta fue normal, se sencillo. ajustaron precios y tarifas, los comerciantes subieron precios, pero el ciudadano regresaba de sus vacaciones diciendo, caray, subió, no que no iba a subir las cosas. No, de hecho la inflación no se destapó, pero hubo productos que subieron. Estábamos a los 10, 12 días de enero cuando empiezan el INSABI a mostrar las fallas en el INSABI. Hospitales que seguían cobrando por tener un paciente, medicamentos que no existían, pleitos con las farmacéuticas, enfermedades que no se cubrían, o el mismo presidente que dice solo se va a atender a los que no tengan seguridad social, que no lo habían especificado. Y entonces empieza un problema con el INSABI y se vuelve grande porque era testimoniales. Y cuando el ciudadano da testimonio, Claro. ¿cómo combates eso? No hay manera, porque por más que él dijera, ¿no? Esto no es así, la verdad es que en las calles, la calle en habla. la familia, en los hospitales. Sí, es la familia, es mi bolsillo, no tengo dinero para pagar la cama. Bien, y entonces él sale a decir, denme el 1 de diciembre y acepta la falla del INSABI. Después se junta, salen los padres de niños con cáncer, decir, mi hijo no tiene medicinas. Otro tema sensible que no puedes acusar que hay partidos políticos atrás y que es nuevamente. Y cuando está todo eso, cuando está en ese tema de salud, porque se volvió salud enero, todo enero fue salud y principios de febrero, aparece el caso de Ingrid, que no era el primer caso que vivíamos, o sea, no era el primer caso, pero se hizo grande el caso, se hizo famoso, circuló. Mucho creo tiene que ver que haya sido en la Ciudad de México, porque de esos casos fuera de la Ciudad de México hay muchos, sí. Pero hace y despierta nuevamente a aquellas feministas que el año pasado habían salido a las calles. Y la primera reacción del presidente fue negativa al respecto. ¿No? O sea, fue negativa, porque lo que promete es no habrá impunidad. Esa no es la solicitud de las feministas. O sea, no es eso es tu obligación, que no haya impunidad, castiga al culpable, está bien, pero protégeme a mí que estoy con vida todavía, para que no me pase eso, ¿qué va a pasar? ¿No? Su primera reacción es como alejarse de este reclamo. Lo toma personal, ¿no? Lo toma como que es contra él. ¿No? Como que es contra él cuando es un reclamo real, es una causa real, ¿no? Claudia Sheinbaum, por cierto, reacciona bien, o sea, Claudia creo que como mujer entiende más este tipo de cosas, ¿no? Pero él se aleja un poco de ahí y va saliendo y va terminando lo de Ingrid y aparece Fátima. De hecho, Fátima apareció 2 días después de la detención de Emilio Lozoya. Cuando aparecía nuevamente el spin, otra vez favorable a él porque aparecía Emilio Lozoya, otra vez aparece Fátima. Y vuelve a surgir, se juntan y empieza el llamado feminista, se acerca el 8 de marzo, surge la propuesta del 9 y nuevamente López Obrador creo comete errores cuando les dice, por ejemplo, no vandalicen, cuando les dice no me pinten la puerta, no se tapen, ¿no? Cuando les dice no se dejen influenciar, espérate, las estás ofendiendo, ¿cómo me dejen influenciar cuando me están acosando? Aquí yo creo que el presidente le faltó entender que era más, le falta, todavía porque esto no ha acabado, le falta entender que la causa real, justa, que es transversal, no es solo para mujeres, o sea, es para todos, es cambiar todo. Y ya tuvo éxito, ya nada más, tuvo tanto éxito, pero éxito no chiquito, impresionante, y ya tuvo éxito lo que ha pasado. Cuando te corren a un director de una escuela por tolerar acoso,
Cuando te corren a un maestro de escuela, estos movimientos por acoso, cuando cambian las políticas de una empresa sobre acoso, está salvando a miles de mujeres. ¿Cierto? Todas las mujeres que van a pasar por esa aula históricamente van a dejar de ser acosadas por este acosador. Entonces ya el que la política haya cambiado a un maestro, a un director, cambia a la vida de miles de mujeres. O sea, es trascendente lo que está pasando. O sea, éxito ya tuvo. O sea, te refieres al movimiento A todo este feminista y todo movimiento esto. feminista está haciendo cambiar. Y el hecho de que en las familias se platique y se tome posición y diga, yo no estoy de acuerdo, son alborotadoras, y que tenga respuesta de un hijo, de una hija, que le diga, no, papá, pero... O sea, ya están platicando de un tema, ya está sobre la mesa un tema que debe de modificarse socialmente. Y el paro es una gran iniciativa y también no ha sido entendida por muchos, porque muchos creen que es un día de asueto. Y entonces hay instituciones que dicen, en apoyo a las mujeres, hoy no abrimos. No se trata, no es día de asueto. Se trata de que haya hombres y no haya mujeres. Hacer evidente la ausencia, la falta de ¿no? la ausencia. Claro. Sí. Pero a ver, terminemos un poco con la idea. ¿Qué produjo entonces la caída? ¿Y es totalmente la caída de abrupta López o Obrador, no? ¿Es fuera de serie? ¿Indica tendencia? Ojo. ¿Va para abajo? ¿Qué es? Ojo, López Obrador sigue siendo muy popular. querido. Muy Sí. querido. Bueno, más que eso. Más que popular, querido. Ese es el asunto. Los que votaron por él lo quieren. Porque, Es cierto. Sí. ¿verdad? Hay devoción, hay emoción. Lo cual no aplicaba para otros presidentes, ¿eh? O sea, a él sí lo quieren. Ese es el asunto. Hay más emoción que racionalidad. Los que votaron por él siguen creyendo que es la mejor opción y que no se equivocaron. Entonces no ha perdido a su base. Y está por encima incluso todavía. Votaron por él 30 millones. Bueno, los que aprueban su gobierno, aunque haya bajado, hoy son más de 50 millones de personas. Entonces, sigue siendo Él tiene razón cuando dice somos mayoría, tiene toda la razón, ¿no? ¿no? El problema es que está en un mal momento. Tiene un mal momento, mal año, y parece no salir, parece no entender qué hacer para salir, ¿no? Se sigue peleando. Él en las mañaneras, por ejemplo, ya no habla de inseguridad. Entendió, no habla nada de inseguridad. Sacó el tema. Sacó el tema desde después de lo de Culiacán, lo elevaron un poquito y después ya la inseguridad no está en su agenda. Cierto. ¿No? Sí está en la agenda ciudadana, no en la suya. Es decir, él ha modificado, sin decir que se equivoca, ha modificado su forma de comunicación. Pero no ha podido colocar el tema. Y entonces nos da conferencias de mañaneras hablando de jóvenes sembrando el futuro. ¿Y estamos hablando de jóvenes sembrando el futuro? No. Nos da conferencias, ¿no? Y no estamos hablando... Pero no hace agenda, no está poniendo. Está en la agenda. Y lo del avión cayó en un terreno en donde sirvió al principio para distraer algo la agenda, pero lo dije desde el principio, un presidente puede ser criticado. Lo que no debe permitir es que se burlen de él. O sea, ¿Qué le ocurrió? Y él corrió ese riesgo y estuvo ahí, los memes, entonces entró a la burla, no a la crítica, porque lo hubieras criticado diciendo, es que está mal lo que estás haciendo, es crítica. Pero si empieza la burla alrededor de... Entonces cayó de veras es cierto lo que estás haciendo, rifando un avión, y no, cayó en el terreno de lo absurdo. Entonces creo que no fue un buen tema, podía haber sido otro tema. Lo del coronavirus, que es algo que va a durar varios meses hasta que... Que no sabemos. No sabemos hasta... ¿no? Si le va a ir bien, en cómo lo ha manejado, ¿no? Exactamente, no sabemos si es un riesgo y una oportunidad. ¿Cómo se va a ser evaluado al final? Pues depende del resultado. Claro, eso lo sabremos a posteriori. Sí, pero lo primero que vemos racionalmente, un subsecretario de salud diciendo hay que extremar medidas, lavarse manos, traten de no saludar de mano, etcétera, mientras Y él dice que no. Sí, eso fue como... Entonces, mientras él dice, Sí. no, ahí anda besando todo lo que puede. No, y lo dijo delante Y de de él. él, abrazos, dese abrazos. Sí.
¿Tiene posibilidades de remontar? Sí. No es el inicio de la gran caída. Mira, no, y además, no todo lo que ha hecho es malo. O sea, sí es cierto cuando los que lo critican, a ver, sí hay gobierno, o sea, sí está impulsando proyectos que pueden cambiar la vocación de muchas zonas del país, la parte de siembra de árboles maderables, frutales, te cambia la vocación de zonas de pobreza, les da estabilidad, economía, sí está repartiendo a los jóvenes, que es el primer intento real de competir con el crimen organizado en la captación de jóvenes. O sea, a los 15 años no tenía nada que hacer y los captaba el crimen. No, yo te voy a captar, pero sigue estudiando. O sea, sí ha hecho cosas reales, sí ha hecho a él, el hecho de que el ciudadano lo perciba como que no es corrupto, es un gran cambio. Es un cambio cultural. El bajar privilegios de los servidores. No... Logró firmar el TLC. Te veo muy optimista frente a él. Tú vas para arriba, según tú. No es que vaya a ir para arriba. Es que no puedes decir esto es un desastre, ¿no? Okay. Está en un mal momento y está cayendo. Y si no se cuida, va a seguir cayendo. Porque además tenemos un año en donde la economía de por sí no iba bien y el coronavirus puede ayudar a que esté peor. Tenemos la inseguridad, que no se ven combates reales a la inseguridad en ningún momento como para que esto baje. Tenemos el problema de la salud, que en el año que nos pidió para que se solucionara, pues va a haber muertos. Y eso afecta a la economía y a la vida de las personas. ¿Qué lo puede un poco salvar en términos de popularidad? Que el mandato por el que fue electo de la corrupción lo cumpla. No solo castigando a los anteriores, que parecería una venganza, sino qué pasa con tus corruptos, con los tuyos. Y con los ineficientes. Ay, quítalos. Pues sí, porque no los ha querido quitar tampoco, ¿eh? Claro. Muchas gracias, Rod. No, al contrario. Qué gusto tenerte por acá. Al contrario. Y vamos a platicar sobre su nuevo documental. Te convertiste, de hecho, en un documentalista comprometido. Hoy tenemos una gran invitada. Marta Anaya, la entrevista.